Guerra Civil de Sudán, por Daniela Rivas. La Guerra Civil de Sudán de 2023 es un conflicto devastador que ha tenido profundas implicaciones políticas, económicas y humanitarias en Sudán y las regiones cercanas. Se podría describir principalmente como una lucha de poder entre las fuerzas militares legítimas de Sudán y un grupo paramilitar de gran poder de la región, donde han influido tanto las tensiones previas como la intervención de agentes externos. El objetivo de esta exposición es comprender el conflicto, así como sus causas, desarrollo, consecuencias y una propuesta de solución, bajo una mirada analítica desde teorías de relaciones internacionales. Se analizarán antecedentes, actores, intereses, recursos, impactos actuales, grado de compromiso de organizaciones internacionales, amenazas, oportunidades, limitaciones del conflicto y aporte de actores económicos y comerciales. Además, se propondrá una estrategia de mediación para su resolución. Sudán ha sido escenario de múltiples conflictos internos a lo largo de los años. Las tensiones entre el norte y el sur del país llevaron a 2 guerras civiles, la segunda de ellas que llevó a la independencia de Sudán del Sur en 2011. Antes de la Guerra Civil de 2023, Sudán estaba gobernado por un consejo soberano que surgió tras la caída de la dictadura de Omar al-Bashir en 2019. Las tensiones entre las fuerzas militares sudanesas, FAS, las Fuerzas de Apoyo Rápido, FAR, y los civiles del gobierno de transición, junto con la grave crisis económica y el descontento de la población con la situación política y de violencia en su contra por parte de las Fuerzas Armadas, contribuyeron a una inestabilidad política y social que culminaría en conflicto. El conflicto comenzó el 15 de abril de 2023, cuando estallaron enfrentamientos entre las FAS y las FAR en Jartum, la capital de Sudán. Las FAR, previamente aliadas con las FAS, se rebelaron contra el gobierno, buscando mayor poder y autonomía. El conflicto rápidamente se extendió a otras regiones del país, incluida Darfur, acentuando las tensiones étnicas y regionales existentes. Los intentos de mediación internacional y los altos al fuego temporales no lograron poner fin a la violencia. Además, la situación se complicó con la intervención de diversas facciones armadas como el Grupo Wagner, grupo paramilitar de origen ruso, y la influencia militar extranjera, en particular de los Emiratos Árabes Unidos. Hoy, la guerra civil continúa, con casi 15.000 personas fallecidas y más de 8,2 millones desplazadas, lo que ha dado lugar a la peor crisis de desplazamiento del mundo. Además, con más de 25 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria y el deterioro de la seguridad alimentaria, se corre el riesgo de desencadenar la crisis de hambre más grande del mundo. La infraestructura del país ha sido gravemente dañada y las condiciones de vida de la población han empeorado drásticamente. Mientras tanto, los esfuerzos de mediación no han dado resultados, ya que los líderes de las FAS y las FARC se niegan a detener su violencia y los actores regionales e internacionales han tomado partido en la guerra. Las luchas de poder entre las FAS y las FARC fueron un factor crucial. La crisis económica, caracterizada por una alta inflación y la escasez de bienes básicos, acentuó las tensiones, sobre todo mediante crecientes manifestaciones de los ciudadanos. Las diferencias étnicas y regionales también jugaron un papel importante, puesto que en Sudán existen 64 tribus. Varias facciones armadas y milicias étnicas se han visto involucradas. Inicio del conflicto. Intensificación de los combates. Crisis humanitaria. Intentos de negociación. Intervención internacional. Desplazamientos masivos y continuación de la violencia. Estancamiento y persistencia del conflicto. Nuevas iniciativas de paz. Escalada de la violencia en Darfur. Nuevas sanciones y ayuda internacional. Perspectivas de paz y continuación del conflicto. FAS, Fuerza Militar Oficial del país, dirigida por el general Abdel Fattah al-Burhan. FAR, Fuerzas Paramilitares, lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, también conocido como Emedid, que surgió como grupo oficial en la última dictadura, con la finalidad de asistir en conflictos armados dentro y fuera del país. Grupos rebeldes y milicias regionales son diversas facciones armadas, especialmente en Darfur y Kordofán del Sur, civiles y organizaciones de la sociedad civil, que, afectados por la violencia y desplazamiento, buscan paz y estabilidad.
Actores internacionales como Estados Unidos y organismos como la ONU han intentado hacer presión para forzar acuerdos y mediaciones que traigan la paz. Mantener el control del gobierno y preservar la integridad territorial de Sudán. Obtener mayor poder político y autonomía en la gobernanza del país. Autonomía regional y protección de sus comunidades. Paz, seguridad y acceso a servicios básicos. Los intereses varían dependiendo de la nación u organización. Aún así, destacan motivos económicos, de seguridad y de paz. Sudán posee importantes reservas de petróleo, hidroenergía por el paso del río Nilo y minerales como hierro, plata, oro, entre otros, que son puntos de disputa. Considera el control de ciudades y rutas comerciales claves. La guerra ha dañado severamente la infraestructura del país, incluyendo hospitales, escuelas y sistemas de suministro de agua. La inestabilidad política y social ha ahuyentado la inversión extranjera y paralizado la economía, lo que acentúa las necesidades de los ciudadanos. La economía de Sudán, ya frágil antes del conflicto, se ha deteriorado aún más, con altos niveles de inflación y desempleo, influidos también por la intervención extranjera. Se tomaron medidas por parte de Estados Unidos, que sancionó a compañías mineras afiliadas a las FARC y a compañías que apoyaban las operaciones de las FAS, tratando de forzar acuerdos y altos al fuego. Lamentablemente, como esta, se han tomado otras medidas que no han tenido éxito. Han causado que millones de personas se desplacen internamente o a países vecinos, buscando refugio en zonas más seguras. Escasez de alimentos, agua, medicinas y otros suministros básicos. Miles de muertos y heridos, con numerosos informes de atrocidades y violaciones de derechos humanos. El conflicto ha exacerbado las divisiones étnicas y regionales, dificultando la cohesión social. Interrupción en los servicios educativos y de salud, afectando gravemente a la población. Si bien algunos países han recibido refugiados y han intentado mediar en el conflicto, y la comunidad internacional ha mostrado preocupación y ha proporcionado ayuda humanitaria, la respuesta ha sido limitada en comparación con la magnitud de la crisis. Provisión de ayuda humanitaria a través de diversas agencias de la ONU, han hecho reiterados llamados a alto el fuego y acceso humanitario. Recientemente han firmado una resolución pidiendo el cese inmediato de la violencia. Varias naciones y organizaciones han impuesto sanciones y han intentado mediar en el conflicto. Han participado activamente en la provisión de alimentos, medicinas y refugio. Ha aportado con la documentación de violaciones de derechos humanos y apoyo humanitario. También ha apoyado activamente en la ayuda humanitaria. Reiteradas negociaciones para la paz que hasta el momento no han tenido éxito. La intervención de actores externos y la proliferación de grupos armados pueden intensificar la guerra. La prolongación del conflicto puede llevar a una crisis humanitaria aún mayor. Posibilidad de un acuerdo de paz mediante mediación internacional. La paz podría abrir la puerta a reformas políticas y económicas que beneficien a Sudán. La falta de confianza entre los actores dificulta las negociaciones. Los intereses divergentes de los actores regionales e internacionales complican la resolución del conflicto. Han reducido o cesado operaciones en Sudán debido a la inseguridad. Algunas de ellas se han visto forzadas a cesar la colaboración con la finalidad de ejercer presión para un acuerdo. La mayoría han colapsado o reducido significativamente su actividad. Incapaz de mantener servicios básicos debido a la guerra. La ayuda económica y reconstrucción depende en gran medida de la asistencia internacional. El conflicto en Sudán es principalmente un conflicto de poder político y control territorial, que se ha visto influenciado por la intervención de actores regionales y la fragmentación interna. Aún así, surge en base a un conflicto, relaciones e inestabilidades nacionales antes que por influencia externa. El problema surge de la falta de un acuerdo que considere las demandas de ambas facciones, al igual que los intereses civiles, y que sea sostenible para todos los actores. La toma de bandos de otras naciones y facciones ha intensificado una polarización ya existente. El conflicto de Sudán podría ser entendido como una lucha de poder en el que los actores principales buscan maximizar su seguridad y control de los recursos. Sudán es rico en recursos naturales, lo que ha intensificado la competencia interna y externa por el control de estos recursos estratégicos. Los intereses de actores externos como Estados Unidos también juegan un papel importante, ya que buscan asegurar sus intereses energéticos y geopolíticos en la región.
Se enfatiza la importancia de instituciones y cooperación internacional. Bajo esta premisa, la falta de instituciones fuertes y efectivas en Sudán ha contribuido al conflicto, que ha estado marcado por una severa inestabilidad y control dictatorial. La comunidad internacional, a través de organismos como la ONU, ha intentado mediar y proporcionar asistencia humanitaria, pero la falta de gobernanza y el incumplimiento de los acuerdos de paz ha obstaculizado estos esfuerzos. Una unión y la cooperación y comunicación efectiva de las naciones y organizaciones para frenar este conflicto podría ser esencial para ver mejorías. Para la mediación del problema y acercamiento a las partes involucradas, vería necesaria la intervención de mediadores neutrales con influencia económica dentro del país, con medidas parecidas a las mencionadas anteriormente que han logrado reuniones para tener acuerdos sin éxito, ya que es necesario forzar un acuerdo entre partes que no quieren cooperar y quieren tomar el control. Sin embargo, la cooperación de todos los estados y los grupos que forman parte de ellos es necesaria para forzar una decisión por parte de las FARC y las FAS. No basta con un solo estado. Tras lograr una reunión o posible toma de acuerdo, fomentar un diálogo que incluya a los actores relevantes, considerando igualmente a los grupos étnicos rebeldes y a representantes de los civiles, con la finalidad de respetar los derechos de cada uno de ellos y promover el desarrollo en unión. Para ello, en primer lugar, se vería necesario implementar un alto al fuego inmediato supervisado por observadores internacionales. Luego, establecer un gobierno de unidad nacional que incluya a todas las partes, para finalmente promover reformas institucionales que aborden la corrupción, descentralización y distribución equitativa de recursos. Un acuerdo de paz podría llevar una estabilidad política duradera. La paz permitiría la reconstrucción económica y la reanudación de la inversión. El acceso a bienes y servicios de los civiles y la reducción del sufrimiento mejorarían significativamente, disminuyendo las situaciones de violencia a las que sobreviven actualmente. Para concluir, la Guerra Civil de Sudán forma parte de una gran historia de inestabilidad de la nación, con profundas raíces históricas, políticas, económicas y sociales. La situación actualmente empeora y la búsqueda de una solución y posible mitigación del conflicto requerirá un esfuerzo coordinado tanto a nivel nacional como internacional, enfocándose en la mediación, el diálogo y la ayuda humanitaria para aliviar el sufrimiento de la población sudanesa y una paz duradera. Es necesario el apoyo y compromiso de la comunidad para encontrar una solución que ayude, sobre todo, a la población. Lamentablemente, este problema, al igual que muchos conflictos internacionales, se rige por el poder y control de los recursos de la nación y los beneficios de otras naciones por participar y apoyar a ciertos actores. Gracias por su atención.